Todos sabemos de la basura intelectual que supone la apologética cristiana cuando de historia se trata. Igualmente he demostrado en mis vídeos la bazofia del ateísmo militante extremista, cuyo máximo representante en las redes sociales de bajo nivel es Navajita. O si pareciese que se viese el mismo cuando observa su reflejo en el espejo, cuando se disfraza de historiador para arremeter contra el cristianismo. Recordemos la cátedra de historia que dio Navajita en conjunto con los adefesios de Herejes el podcast, cuando se afirmó que el canon bíblico se decidió en el Concilio de Nicea, o más bien los Evangelios. Pues resulta que la apologética barata islámica anticristiana no se queda corta. Acá tenemos un blog de un iluminado musulmán apologeta. Escribe este tocado por Allah lo siguiente en su contenedor de basura. A los musulmanes se les pide creer en todos los libros revelados por Dios a la humanidad. Sin embargo, la Biblia como existe hoy, no contiene el Evangelio que le fue revelado al profeta Jesús. Las palabras y sabiduría de Dios dadas a Jesús han sido perdidas, escondidas, cambiadas y distorsionadas. La suerte de los textos apócrifos, de los cuales forma parte el Evangelio de la infancia de Tomás, es testimonio de esto. En el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino intentó unificar la fractura de Iglesia cristiana al convocar a una reunión de obispos de todo el mundo conocido. Esta reunión llegó a ser conocida como el Concilio de Nicea y su legado fue la doctrina de la Trinidad, previamente inexistente, y la pérdida de entre 270 y 4.000 evangelios. El concilio ordenó que se quemaran todos los evangelios no considerados merecedores de estar en la Nueva Biblia, y el Evangelio de la infancia de Tomás fue uno de ellos. En primer lugar, este inválido celebrar o miente o es otro de los campeones de la ignorancia cuando dice que antes de Nicea la Trinidad era inexistente en el cristianismo. Resulta que Tertuliano, un siglo antes, en Adversus Praxeam, escribió lo siguiente: Unitatem in Trinitatem disponit, tres dirigens Patrem et Filium et Spiritum. La unidad de la Trinidad dispone a los tres, dirigiéndose al Padre y al Hijo y al Espíritu. Evidentemente los conceptos filosóficos teológicos no son equivalentes a los que se fijaron en el credo niceno-constantinopolitano, pero la idea de la Trinidad ya estaba presente al menos un siglo antes de Nicea. Y ni siquiera en el credo de Nicea se incluyó al Espíritu Santo en el credo como tal. Esto ocurrió en el concilio posterior de Constantinopla, donde se amplió el credo. Allah parece que no cuidó de este apologeta cuando escribió esta basura conspiranoica en su blog para que no mintiera en contra del cristianismo. Y como segunda inmundicia conspiranoica, recurre a la cantinflada compartida con los ateos extremistas el susodicho mantra de que los evangelios se eligieron en Nicea. Con lo fácil que es leer los libros de historia, los registros antiguos para saber qué es lo que estuvo a la orden del día en el concilio de Nicea, como la naturaleza de Jesús frente a la herejía de Arriano, asuntos más triviales como cuándo celebrar la Pascua, el organigrama dentro de la Iglesia, la cuestión acerca del obispo Milicio de Licópolis y su secta disidente en Egipto, junto a otros asuntos de menor calibre. En ningún caso se trajo a debate la cuestión del canon. El proceso de canonización del Nuevo Testamento llevó siglos y en cualquier caso, para el siglo II, la Iglesia ya tenía claro que solo los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, gozaban de autoridad. Así lo demuestran fuentes de la época, como Adversus Heresae de Ignacio de León, el Diatesarón de Taciano o el fragmento Muratori. Acusa la apologeta musulmán a los cristianos asistentes al concilio falsamente de haber quemado todos los evangelios de entre 270 y 4.000, cumpliendo órdenes del ente abstracto el concilio. Hay que ser muy hipócrita para hacer tal falsa acusación y callarse que quien mandó quemar textos del Corán fue el califa Uthman, dándole autoridad exclusiva a su edición. Al menos eso es lo que cuentan las propias fuentes del Islam.